hablemos de la ley de medios. Bueno, muy bien. En principio a mí me interesaba recalcar un poco este cambio en lo que son las tecnologías informáticas. ¿Por qué? Muchos autores, es decir, destacan que el paso a la información audiovisual, es decir, aquella información que no solamente se escucha como era la radio, Ujú. sino la que se ve, genera un impacto totalmente diferente. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? Sí, ¿Por sí. qué? Cuando uno lee o escucha la radio sin poder ver algo, tiene la capacidad de procesar mucho mejor la información. Es decir, se detiene, la lee una vez, la lee dos, es decir, tiene toda su capacidad concentrada exclusivamente en el análisis de lo que está escuchando o de lo que está leyendo. Ujú. ¿Cuál es el cambio que se da con lo audiovisual? Que exclusivamente aquellas imágenes, por ejemplo, supongamos, la famosa imagen que se ve de Vietnam, ¿no? De los niños corriendo, luego de que Exacto. los soldados estadounidenses eh, queman la casa donde vivían. ¿Bien? Esa imagen a uno automáticamente lo que le da es un paneo general de qué fue la guerra de Vietnam. ¿Sí? Ujú. Es Sí. decir, genera un estado de shock. Exclusivamente, es eso. Entonces, ahí no hay análisis posible. Es solo una imagen. Está recortada, ¿sí? Es decir, no está mostrando absolutamente todo el proceso. Uno no tiene el conocimiento de cómo se llega ahí, a Ujú. eso. Sí. Pero, sin embargo, esa imagen tiene un gran poder, lo que se llamaría propedéutico. Es decir, le informa a usted automáticamente de qué se trató. Le hace un resumen, ¿sí? Bien. Entonces, la información audiovisual lo que ha hecho fue anular a las personas la capacidad de análisis. Es decir, los filtros cerebrales para el análisis se borran. Entonces, Sí, eh, recuerdo con respecto a esto y cómo juega la imagen con todo esto que vos decís, pleno conflicto con el campo por la 125, la pantalla de TN partida con el discurso de la presidenta hablando y digamos los ruralistas o insultándola o agarrándose la cabeza o digamos esa imagen se criticó mucho alrededor de todo el mundo por digamos por la jugada que en algún sentido había hecho la gente de TN. Y también tiene que ver con esto que vos decís, que cómo juega la imagen también, más allá de, digamos, uno no solamente estaba escuchando el discurso de la presidenta, sino que la pantalla partida y la imagen de cómo repercutía esto en los ruralistas decía muchísimo sin decir, o sea, sin decir nada exactamente. auditivamente. Tal cual, es decir, y el mejor ejemplo que sirve para comparar esto es decir, supongamos un relato que lo que hace es contarle a usted los pasos de una operación, ¿sí? Es decir, una operación, supongamos, de apéndice, ¿bien? Es decir, le comenta el momento de la disección, bien, pero muy diferente es que usted lo vea. Si usted lo ve eso, probablemente le genere otro tipo de sensación al leerlo. Por lo Exactamente. tanto, ese es el tema que se pone en conflicto. Uno no analiza. Es el tipo de información visual no puede ser analizada. Y ha sido tema de arduo debate. Por lo tanto, es que se enmarca dentro de estos nuevos cambios tecnológicos que haya la necesidad de regular todos estos tipos de nuevas tecnologías y sobre todo aquella de la televisión, que, o sea, no es muy difícil de constatar que mucha más gente es la que mira televisión que la que escucha radio. Exacto. Lo cual no quiere decir que sea ni mejor la radio ni peor la televisión, sino que todas tienen su calidad Ujú. y bueno, cada uno, es decir, hace un proceso de elección, pero también, es decir, la publicidad, la propaganda juega un rol muy importante allí que no es para despreciar, Exactamente. es para Y tener un en nuevo cuenta. actor que también empieza a jugar a partir de esta nueva ley, que es el tema de Internet, que no estaba ni siquiera imaginado allá por los 80 cuando se No. sancionó la actual ley de radiodifusión. Bien, como decíamos en la ley 22.285, que es la ley de la dictadura, tiene la firma de Martínez de Oz y de Videla, entre otros, tiene la característica de considerar nuevas tecnologías Sí, a la FM. O sea, imaginémonos que si la FM era nueva tecnología en esa época, necesitamos ya una nueva ley. exactamente. ¿Qué íbamos a pedir? Internet, si ni siquiera estaba desarrollado ni en sus principios. Bien, y entonces, regular todos estos nuevos aspectos de la comunicación, Ujú. me parece que es algo totalmente necesario para la actualidad
y que bueno, que uno puede estar a favor de la ley o en contra, pero siempre teniendo en cuenta de que uno tiene que tener algunos fundamentos por los cuales estar en contra o estar a favor. Exactamente. Digamos, cuando pensábamos en esta columna y yo pensaba en el primer tema que vos ibas a plantear, que iba a ser el tema de la ley de medios, digamos, de acá hicimos una defensa enérgica durante el tema de la traba del juzgado mendocino, hicimos una defensa enérgica de la ley, pero tratamos de apartarla un poco de su contexto de la guerra con Clarín, más allá de que no se pueda, pero quisimos separarla del poder político, digamos. Lo que nosotros decíamos, lo que yo decía, es que esta no es una ley ni de Néstor Kirchner ni de Cristina No, Kirchner. Esta no ley es la ley K. no es la ley K. Esta ley tiene más de 10 años de elaboración. Sí, Se sí. viene trabajando hace mucho en distintos foros, distintos profesionales de la comunicación, y yo citaba el ejemplo de cuando yo estudiaba en La Plata, en el año 2001, 2002, todavía ni siquiera Néstor Kirchner asomaba como presidente, y ya se estaban discutiendo estos puntos que se llamaban 21 puntos para la radiodifusión, para la nueva ley de radiodifusión. Entonces, me parece un error ligarla a un gobierno y decir que la ley es para joder a Clarín o para concentrar el monopolio que hoy tiene Clarín en manos del Estado. Me parece que esta ley no va para ese lado. No es un cambio de monopolio, absolutamente. Y además hay algo que no se puso el ojo mucho en eso, pero que yo vengo insistiendo, que es, supongamos que verdaderamente una ley, porque podríamos poner el caso de la reforma política, por ejemplo, ¿no? Donde esa ley no ha sido trabajada en foros, ¿sí? O decir, o ha tenido un mínimo impulso como ha tenido otras. Pero, ¿qué son los diputados? Esos hombres que se sientan en ese extraño recinto y que levantan la mano. Esa imagen que uno tiene, que bueno, es la principalmente, ¿no? Es la que transmite TN, ¿no? Es decir, más importante el robo de la cartera de Cynthia Houghton que haya una nueva ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Exacto. Es decir, eso es mucho más importante. Ujú. Bien, esas personas están ahí sentadas por el voto popular. Entonces, si hay más diputados de un partido que de otro, es porque más gente votó a ese partido que a otro. Exacto. No es mínimo. Uno puede, ahora, si uno descree absolutamente del poder político, que ese es el mensaje, ojo, ese es el mensaje de los medios de comunicación hoy. Hoy no hay otro mensaje. Hoy el mensaje es en contra de los partidos políticos, Sí. de la politización. Estábamos hablando de la legitimidad o no que tenía el Congreso de sancionar esta ley. Bueno, Exacto. Sí, bueno, es decir, por ahí lo que estamos hablando se centraba un poco en que los medios buscan de alguna manera desgastar es decir, los medios, algunos medios, no todos, pero buscan desgastar este poder político exclusivamente para retribución propia, es decir, porque acá hay dos procesos que son convergentes. La política forma ujú, y los medios de comunicación informan, es decir, claro. particularmente crean cosmovisiones, es decir, crean visiones de la sociedad, tanto la política como los medios de información. Entonces, de alguna manera están luchando por lo mismo. Ujú. Y siempre, es decir, esto que hoy, a mí me llama la atención, que hoy lo veamos como novedoso, esta cuestión de un medio se enfrenta con el otro. Esto no es nuevo. Esto data de 1830. Ujú. Esto no es nuevo, es decir, época de Rosas ya existían medios desde un lado y medios desde el otro. Sí, es muy decir, cerca los medios siempre estuvieron cerca de la disputa del poder y disputan poder, pero de hecho. precisamente porque los medios son un acto político en sí. Exacto. Es decir, ustedes cuando se sientan acá y hacen este programa, eligen la información, Exacto. que pasar y la que no, como todo medio de comunicación. El Exacto. problema es en qué grado ustedes piensan en el oyente, en el radio escucha. Ujú. ¿En qué grado? Es decir, si lo que privilegias son tus intereses o lo que privilegias son, Exacto. por supuesto, un grado de La interés información. siempre hay, es decir, no es de interés a veces, es un grado de Sí, visión. no necesariamente económico es el interés. Grado de No, no. subjetividad, diría yo. Exactamente, hay siempre, ¿No? porque la objetividad no es... No existe. es algo a lo que se pone como meta llegar, pero uno nunca puede. Es decir, solamente Siempre un robot puede ser. Hay un puntito de subjetividad. Exactamente, siempre. Tenés una es opinión inevitable. propia. Sí, Es inevitable. y elegir a los entrevistados y elegir las notas que vas a tocar y que hoy vos estés acá hablando